¿Somos fieles en aquellas labores tan invisibles delante de los demás? Muchos de nosotros solemos olvidar que estamos viviendo una etapa de vida que en algún momento era solamente un sueño. La queja, la ingratitud son prontos para arropar nuestro corazón. Y hoy en día es más fácil ver las cosas malas del hogar que las cosas buenas. Las fuerzas de mi madre un día se disiparon y ya no tuvo más la energía para limpiar y sostener el hogar. Quizá el ver tan cerca ese acontecimiento me hace poder ver con gratitud incluso las labores cotidianas en casa. Soy bendecida porque tengo salud, soy bendecida porque tengo un techo en el cual cuidar y sostener a mi familia. Buen día familia, bienvenidos una vez más a este canal. Estoy muy contenta de que vinieran una vez más a visitarme. En esta noche ya he dejado la casita limpia y lista para mañana y voy a tomar mis pastillas de magnesio que me ayudan mucho a poder conciliar mejor el sueño. Mientras mi esposo se encarga de cerrar las puertas de la casa, yo me voy a poner a limpiar un poco de frijol que quiero cocer para la comida de mañana. Siempre que le pregunto a una señora mayor cómo le ha hecho para sostener la casa, para poder criar a muchos hijos, siempre me contestan que mientras los hijos duermen, ellas no descansan. Están adelantando la comida del día siguiente o están limpiando la casa. Y creo que los jóvenes a menudo pasamos mucho tiempo en el celular. Ese es un buen consejo de parte de nuestros mayores que podemos tomar y aprender. Buen día familia, ya es un nuevo día aquí en el pueblito. Les platico que mi hija Cari estuvo llegando toda esta semana a un curso de verano aquí en el pueblito. Así que bueno, nos va a tocar desayunar solamente a mi esposo y a mí. Por cierto familia, quiero mostrarles la tablita de picar que estuvo haciendo mi esposo. Dentro de las que estaba haciendo me regaló una para que yo la pruebe y también vayamos viendo si hay algún cambio por hacerle. Es una madera dura que al momento de estar cortando no queda tan marcada por los cuchillos y también al ser una madera muy dura ayuda a que los cuchillos conserven su filo. Entonces, bueno, estoy muy contenta de tener una aquí en mi cocina. Se las muestro. Y vean estas patitas que le estuvo dejando. Y así como mi esposo me estuvo regalando mi tabla de picar, yo también le di un regalo en esta semana. Ahorita me van a acompañar a dárselo. Le estuve escogiendo estos dos perfumes de la marca Dossier, que como saben son perfumes inspirados en fragancias de lujo, pero a un precio mucho más accesible. Este fue mi favorito para él. Te traigo un regalito. ¿A mí? Bueno, a ver si te gusta. Los escogí con mucho cariño para ti. A ver, ponte tantito. Ponte un poquito, acá. Sí. ¿Acá? Sí, donde tú quieras. Este se siente mucho más fuerte. El otro es más suave. Este es muy suave. Uy, pero qué rico te pico este. Pues entonces mejor este. ¿Cuál? ¿Cuál podrías decir que fue tu favorito? Creo que sí, este. De verdad les prometo que este aroma huele riquísimo. Les voy a dejar en la cajita de descripción el enlace a la página de Dossier. Bueno, o sea, pues este que disfrutes suave. Tu regalo y te quiero ver bien perfumado. Nada más reconfortante para iniciar las labores del día como un rico desayuno. Y vamos a hacer unos platanitos fritos con su crema, su queso y también unos huevitos con papa.
Me suelen preguntar mucho por el tipo de plátanos que utilizo. Estoy utilizando plátanos maduros o plátano macho. No sé con qué nombre los conozcan en su país. Vamos a dorar las papas con un poco de mantequilla en nuestra sartén de hierro. Ya les he compartido que he estado muy contenta con estos sartenes, incluso con todo y lo laboriosos que son de cuidar. Me emociona mucho el pensar que pueda heredar estos sartenes a mis hijos, a mis nietos, no sé. Por ello le estoy poniendo muchas ganas al cuidado. Espero que sí se me den. ¿Qué andas haciendo? Las papas ya estuvieron listas, así que vamos a agregar nuestro huevo. Y quiero que vean cómo no se le pega nada ya después de hacerle el curado. La verdad se mantienen bastante bien. Y dentro de los beneficios que tienen estos sartenes es que en cada uso va soltando pequeñas partículas de hierro que son buenas para el cuerpo. Como mantiene la temperatura caliente aún después de que ya le apagaste el fuego, yo siempre le pongo un poco de quesillo o algún tipo de queso y se derrite muy bonito. Y ahora sí, vamos a servir nuestros huevitos con papa y queso y vamos a desayunar. No puede faltar, por supuesto, el cafecito caliente. Aunque creo que será una mañana diferente porque mi hija no está con nosotros. Creo que el desayuno se sintió un poco extraño porque se sentía como una cita romántica. Señor, te damos gracias por estos ricos alimentos que podemos disfrutar en esta mañana. Siempre mi esposo y yo decimos que necesitamos un tiempo en donde nuestra hija no esté para poder platicar sin parar de todos los temas que queramos. Y ahora que mi hija no estaba, pues no teníamos conversación alguna. Después de un rato, las conversaciones empezaron a fluir. Ya terminamos de desayunar, ahorita solamente voy a lavar trastes, a recoger la mesa, pero quería compartirles que el día de hoy mi vecina me va a estar enseñando a destazar un pollo así completito. Le dije que quería aprender porque a veces se necesita. Les platiqué en un video anterior que estuvimos viviendo en Monterrey un par de meses y el pollo del centro comercial, al menos como yo lo encontraba, era un pollo completo. Y muchas veces quise partirlo y si no me quedaba astillado, un hueso me quedaba salido. Creo que la parte del muslo me quedaba así como que con un hueso salido y cosas así, ¿no? Entonces, ahorita que tengo la oportunidad y que mi vecina tiene todos estos conocimientos, estoy aprovechando su compañía, ¿verdad? Para poder aprender muchísimo más de ella. Así que bueno, acompáñenme a destazar un pollo completito. Ya tiene la patita, a veces traen un callo y se las quita uno. Esta es una pata, esta es otra. Entonces, tienen como un huesecito aquí, un golpe. El higadito completito. A mí me gusta mucho el higadito. Este lo puedes dividir de dos. Este también se come, mira, es el vasito. El cuchillo también filoso. ¿Así? Ahí, eso. Es como la coyuntura. Sí, sí. Bueno, y Quito estuvo de chismoso en todo ese rato. Después me puse a pensar si no fue imprudente dejarlo ahí porque, no sé, el olor a sangre pudo ponerlo un poco inquieto. Pero gracias a Dios todo bien con él. Ahí estuvo de chismosito. Mi vecina también me enseñó a hacer milanesas.
Así que ya aprendí eso también. Quiero que vean todo lo que nos salió con un pollo. Me salió milanesas, fajitas, el pollo junto con sus huesitos y todo esto solamente por 122 pesos mexicanos. Bueno, familia, y les platico que desde cuando andábamos que queríamos pintar la cocina, ya que fue la única área de la casa que no se pintó a la par junto con la sala y el comedor. Entonces le estamos aplicando el mismo color que tenemos en toda la casa. Mientras mi esposo estaba pintando, me vine a pedir los libros de Cari, porque les cuento que estamos muy emocionados, ya nos vamos a primer grado de primaria, así que estuvimos encargando sus libros. Esta es otra etapa que nos emociona mucho, aunque sabemos que traerá un mayor compromiso nuestro como papás. La próxima semana ya tendremos los libros en casa. Ya le cayó la noche a mi esposo pintando la cocina y también les platico que se nos ha metido en la cabeza pintar los gabinetes de arriba de la cocina en color blanco. Díganme ustedes qué les parece y si sienten que se vería bien. ¿Y qué les cuento? Que Cari últimamente, al reencontrar esta escobita que había perdido, se pone todas las noches que ella quiere barrer el patio. Así que aquí está súper hacendosa. Muchos papás dicen que debemos de aprovechar esas etapas de los hijos en donde te quieren ayudar con todo, porque cuando crecen y se vuelven adolescentes, luego ya no quieren ayudar en nada. No sé qué tan cierto sea eso. Después necesitó un poco de ayuda porque ya no alcanzaba la jardinera. Muy buenos días, familia, les muestro cómo quedó finalmente la cocina. La verdad es que no se ve un cambio muy marcado porque el color anterior que teníamos también era bastante claro. Nuestro pajarito Quito ya anda por acá de travieso. Y el día de hoy también tengo la oportunidad de seguir mostrando mi amor en las cosas cotidianas. No siempre tengo toda la energía para hacer lo que me corresponde en casa. Mi humor tampoco siempre es el mejor, pero procuro ser consciente de las palabras que salen de mi boca, ya que creo que son cosas de las cuales, por más que pidamos perdón, son heridas que se quedan en el corazón de los miembros de nuestra casa. Recordé en esta semana una frase que escuché hace tiempo, que es una frase muy dura, pero a su vez muy cierta, y la frase dice así, que debemos de asegurarnos de que las palabras que salen de nuestra boca sean tan dulces, que si en algún momento debemos de volver a tragarnos esas palabras, nos sepan bien. Y muchas veces, de verdad, familia, no tenemos que salir fuera de casa para enfrentar situaciones difíciles. Solamente con los miembros de nuestra casa es suficiente. Ay, mi cotorrito hermosísimo, mi amorcito, copi, copi. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, mi vida? Copi, copi. Ay, agárrate bien. Muchas veces nos anticipamos a sacar conclusiones de cosas por las cuales no hemos preguntado. Muchas veces damos órdenes y no de una manera correcta. Y creo que esta frase nos debe de poner a pensar y a meditar. Les digo,
por muy dura que esta frase sea, es muy cierta. Debemos dar gracias por el hogar del que vinimos, tomar las cosas buenas, pero también desechar todo lo malo y hacer todo lo posible por no repetir todos esos errores en nuestro nuevo hogar. Meditaba mucho en esta semana en cómo Dios no va a quitar de nuestra vida aquellas cosas que nos hacen más como Él, que nos llevan a una mayor dependencia de Él. A veces son los desiertos, son las enfermedades, es la escasez económica la que nos lleva a un punto de mayor humildad, la que nos lleva a dar un amor desinteresado por los demás, y creo que en eso Dios también demuestra su amor hacia nosotros. Como seres humanos creo que solemos olvidar que solamente estamos de paso en esta tierra, no nos vamos a llevar nada de aquello por lo que estamos trabajando, así que no nos afanemos, no nos irritemos con tanta facilidad y demos gracias a Dios en medio de sea lo que sea que estamos viviendo. Recordemos que estamos en sus manos y que a Él nada se le sale de control. Vean, ya tengo por acá mis ingredientes, ya tengo mi pollo bien desinfectadito, bien lavadito. Por aquí los ingredientes que voy a estar utilizando y el cilantro bien desinfectado. Lo primerito que vamos a hacer es poner a cocer nuestro pollo y van a ver qué fácil y qué rica queda esta receta. Vamos a hervir el pollo con un trozo de cebolla y media cabecita de ajo. Le vamos a poner también unas hojitas de laurel. Los tengo por acá. Por aquí están las hojitas de laurel. Aquí tengo todas mis especias. Los chiles, el achiote. Y aquí está mi bolsona de laurel, que por cierto quiero conseguir un frasquito de cristal para guardarlo ahí, pero pues no he podido. Por cierto, muchos de ustedes me han preguntado cómo organizo mi alacena. Y bueno, yo no soy experta en todo esto, pero sí trato que tenga un poquito de orden, porque de otra manera las cosas se nos van juntando hasta atrás, se nos amontonan y luego cuando llega el día de la compra ya no sabemos ni qué tenemos ni qué no tenemos y terminamos gastando más. Les enseño un poquito. Yo en la parte de acá arriba pongo todo lo que son extras. Por ejemplo, un extra de bolsita de arroz, de azúcar, de garbanzos, de frijoles, de aceite, de leche, todo lo pongo en esta parte. Y lo que voy usando de una manera más cotidiana lo tengo en la parte de abajo de la alacena. En el momento en el que yo ya no encuentro mi producto en la parte de abajo, me voy a buscar en la repisa de hasta arriba donde tengo los extras. Si ahí no hay, definitivamente ya es un producto que tengo que poner en mi lista de compras del súper. Bueno, y en la parte de aquí abajo yo tengo todo lo relacionado con los desayunos, que si el cereal, la miel, la avena, el amaranto, algunas semillas, el chocomil, ciertas cositas que me pueden servir para los desayunos. Les muestro también la parte de acá abajo. En el piso que pueden ver acá yo tengo todo lo relacionado con repostería, que si las harinas, las chispas de chocolate, el polvo para hornear. Aquí también guardo algunas especias. En la parte de acá abajo yo pongo lo que utilizo de una manera más cotidiana, que si el arroz, las pastas, algunos enlatados, algunos aceites que uso solamente de una manera muy específica. Y hasta abajo pongo ahora sí que lo más pesado, y es también para algo extra, para un casillero de huevos extra, para servilletón, servilletas. Y ya saben, como toda mujer que siempre anda pensando qué agregarle y qué quitarle a su casa, yo he estado pensando en pedirle a mi esposo que ya que tenga tiempecito, si puede pintar estas repisas en color blanco para que visualmente se vea más bonito y más organizado. También quiero invertir en algunas cestitas organizadoras como esta que tengo por acá, que es donde guardo mis enlatados.
Creo que las podemos conseguir incluso de plástico, podemos hacerlas de cartón y ayuda mucho a tener una mejor organización en la alacena. Quisiera también invertir en unos frasquitos de cristal. Siento que definitivamente nos ayudan a tener la alacena más organizada, porque te permite ver cuánto es lo que te queda del producto. Solo que sí, están un poquito caros. Este creo que nos salió en 150 pesos. Entonces ahorita lo que estoy haciendo es reutilizar los que me van quedando. A veces que sí de la mermelada, de algún producto que compramos, guardo los frascos de cristal y esos estoy reutilizando. Pero bueno, poco a poquito seguiremos poniendo bonito este espacio. Espero que lo poquito que les haya podido compartir les pueda dar alguna idea de organización. Y también decirles que mi alacena no siempre está así. También hay momentos donde se ve desorganizada y también no sé ni qué es lo que tengo. Sin embargo, pues bueno, busco que no siempre sea así. Aún así hay momentos que se sale de control, ¿verdad? Y tenemos todo amontonado. Pero bueno, vámonos a cocinar. Ya que el agua hirvió, vamos a agregar el pollo. Y no quiero que me anden escribiendo de que, ay, Carly, como que las patas, como que el hígado, como que la molleja. Aquí, en mi caso, yo como de todo. Y por supuesto, no puede faltar nuestra cacerola de barro, que es lo que le da un sabor especial a las comidas. Nuestro pollo no tiene que quedar súper cocido, basta solamente darle 10 minutitos a que suelte el primer hervor, porque se va a terminar de cocer aquí en nuestra cacerola de barro. Bueno, y les platico que por aquí cometí un error, y es que este es un pollo en salsa verde, pero a mí me quedó un poquito más roja que verde porque le agregué jitomates de más, por el miedo a que me quedara picoso para mi niña. Pero si tú puedes, agrégale más chiles jalapeños y menos jitomates rojos, porque es lo que va a darle ese colorcito verde. Si vas a hacer un pollo entero, te recomiendo poner 4 jitomates y 6 chiles jalapeños. Yo por aquí estuve poniendo 4 jitomates y 4 chiles jalapeños, por lo que el color rojo terminó predominando. Ya que nuestro pollo está casi doradito, le voy a agregar unas rodajas de cebolla. Les voy a dejar aquí en pantalla todas las especias que voy a estar utilizando para este pollo. Lo vamos a pasar a la licuadora junto con las especias y vamos a estar licuando con un poco del caldo de la cocción del pollo. Le voy a agregar también su puñito de sal. No saben qué olor tan rico está despidiendo esta comida. Le voy a agregar también un poquito de papas para hacer esta comida un poco más nutritiva. Aquí le estoy agregando otro poquito del agua de la cocción del pollo. Mientras el pollo termina de salir, voy a hacer unos frijolitos que de verdad quedaron deliciosos. A mi esposo le encantó. Y estoy estrenando una cacerola que me regaló mi vecino. Le voy a agregar manteca de cerdo, su cebollita, un poco de jitomate rojo bien madurito. Y ya tengo por aquí los frijoles que estuve cocinando en la Instant Pot. Le voy a agregar también su poquito de sal y vamos a dejar que hierva por un ratito. Y en este punto le vamos a agregar un poquito de cilantro, que es lo que le va a dar ese sabor rico a estos frijoles. Lo vamos a dejar hervir un ratito más.
Bueno, y esta comida, como pueden ver, ya estuvo lista y está de verdad que huele y sabe delicioso. Yo bien podría comer este caldo de frijoles con un poquito de tortilla y de verdad con eso para mí es suficiente. Pero el esposo pues necesita comer un poquito más, así que siempre hacemos comidas un poquito más elaboradas. Con todo y lo trajinoso que puede ser la cocina, creo que me entiende muy bien que no hay una alegría tan bonita como el ver a tu familia degustar de los alimentos que tú misma hiciste con tus manos. Yo sé que no solamente estoy sirviendo un platillo, también estamos creando recuerdos y estoy creando el sazón que mi hija buscará en un futuro. Vamos a acompañar esta comida también con un agua mineral y yo le agrego siempre una pizquita de sal. Mi esposo quedó encantado con los frijoles. Me dice que el cilantro le dio un saborcito especial. Muy rico. El cilantro le dio un sabor. ¿Está rico? Y así transcurren nuestros días como familia, viviendo en un pueblito. Casi siempre estamos nosotros solos, porque no recibimos muchas visitas familiares ya que vivimos alejados de la ciudad, lo cual de alguna manera nos ha llevado a atesorar a nuestra pequeña familia. Y familia, bueno, yo casi no comparto lo que mi hija hace porque quiero cuidar su privacidad, pero Cari me pidió que yo compartiera con ustedes que está llegando a clases de natación. Así que semana con semana la estamos llevando. Ella está bastante contenta y la verdad es que se adaptó muy rápido. Saliendo de sus clases me dijo que quería comer una hamburguesa, así que la trajimos y de verdad que a veces ya nos sentimos muy raros estando en la ciudad. Creo que estamos tan acostumbrados a estar encerrados en el pueblo que, no sé, todo se vuelve tan novedoso. Ni decirles cuando vamos al centro comercial, mi hija ve con mucho asombro todo lo que está en la plaza, lo ve como muy grande, elegante y eso la verdad nos causa un poco de gracia. Saliendo del lugar vimos estas prendas de ropa y mi hija me dijo, mamá, te voy a comprar una con mi cochinito y bueno, me dio mucha ternura. Y ahora sí, vámonos de vuelta a nuestra casa en el pueblito. Siempre que llega la noche, no sé si a alguno de ustedes les pasa, pero uno se siente cansado después de trajinar la cocina, de andar en mil labores en casa. Lo único que quieres es descansar. Pero a veces en mi corazón pasa la mirada de mi hija, de mi esposo, y decido levantarme del sillón y decir, no solamente les voy a dar un pan con leche, voy a hacer algo especial para ellos. No sé de dónde los papás sacamos fuerzas para leerles un último cuento después de trabajar, para cocinar un platillo un poco quizá elaborado después de trajinar en la casa todo el día. Pero creo que somos movidos constantemente por el amor a nuestra familia. Y
y esta es mi primera vez haciendo hotcakes en el sartén de hierro. La vez pasada se me quemaron todos, así que ya no lo intenté hasta ahorita. Nunca olvides celebrar tus pequeñas victorias, por muy pequeñas que sean. Vean nada más qué ricos quedaron estos hotcakes, bien esponjaditos, y el truco está en no sobrebatir la mezcla de los hotcakes, solamente mezclar un poquito. Yo sé que a mi hija le encantan los hotcakes, así que fui al cuarto con esa sorpresa. ¿Quién quiere patecitos? ¿Quién quiere Se puso muy contenta. Después de atender a mi familia, me puse a ver una película que me habían recomendado mucho. Les voy a dejar aquí en pantalla el nombre. Y también, si quieren, les dejo en la cajita de descripción el enlace a la película, ya que la encontré aquí en YouTube. Y es una película muy bonita, muy reflexiva. No sé ustedes, pero a mí me gustan las películas que dejan un mensaje. Me gusta sentarme y sentir que incluso en tiempos de descanso estoy aprovechando ese tiempo. Y bueno, esta es una película que nos deja un mensaje y es apreciar nuestra vida cotidiana y verla cada día como un milagro. Y familia preciosa, les doy muchas gracias por venir una vez más a visitarnos. Si Dios lo permite, nos estaremos viendo pronto con un próximo video. Deseo que tengan una hermosa semana llena y rodeada de mucho amor. Los quiero mucho.